Muy buenas noches. Por segunda vez este año, el Gobierno central emplea la figura del requerimiento judicial para solicitar a la Junta que modifique o rectifique una decisión. En este caso lo ha anunciado la vicepresidenta Yolanda Díaz a través de Twitter. Piden al Ejecutivo de Castilla y León que reponga inmediatamente el SERLA, el Servicio de Relaciones Laborales. La Junta no entiende este requerimiento. Asegura el presidente Mañueco que hay inquina por parte del Gobierno hacia la comunidad y que esto no es más que otra sobreactuación. El Gobierno de Sánchez tiene por costumbre atacar a Castilla y León. No entendemos este requerimiento. Afortunadamente tenemos un Gobierno en España que va a defender a nuestra tierra, que va a defender nuestros derechos. En poco más de una semana, en 8 días, se debatirá la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Las fechas las ha confirmado hoy la presidenta del Congreso. La moción comenzará el martes 21 de marzo y se votará el miércoles 22. El día escogido para esta moción de censura coincide con un Consejo de Ministros. Todavía no se sabe la hora a la que comenzará. También es difícil calcular cuánto tiempo se va a alargar porque tanto el candidato que presenta la formación de Abascal como el presidente del Gobierno no tendrán límite de tiempo en su intervención. Para ayudar a Sánchez, que nadie cuente con el Partido Popular. Aquellos partidos políticos que no voten a favor de la moción de censura, quiere decir que están con Sánchez. Durante esta primera semana en vigor de la ley trans, en Castilla y León, a falta de conocer los datos de Salamanca, se han registrado 38 solicitudes para cambiar de sexo de forma legal. Una de ellas corresponde a un menor. Con esta ley, muchas familias respiran aliviadas. Porque no has cambiado el DNI, no cuadra con tu físico y a lo mejor te dice que no eres tú y no puedes entrar al autobús. A una discoteca, lo mismo. El plan de prevención de incendios forestales de Castilla y León se está ultimando, pero ya sabemos que durará un mínimo de 4 meses. Dependerá de las condiciones que marque el tiempo y de los consejos de los expertos. Ambiente más nuboso mañana y algunas lluvias débiles en el norte y en el este de la comunidad. Por la tarde ya tenderá a despejarse. En cuanto a las temperaturas, seguirán bajando. Nuevo requerimiento judicial del Gobierno a la Junta, esta vez para que se reponga de manera inmediata el SERLA, el Servicio de Mediación Laboral de Castilla y León. El Ejecutivo Central llevaba semanas advirtiendo de la gravedad que suponía la eliminación de este órgano y hoy han dado un paso más. Desde la Junta califican el movimiento de electoralismo barato y aseguran que las competencias de los conflictos laborales están garantizadas aquí. Lidia Corral. El Gobierno se pronuncia pocos días después de la reunión de los agentes sociales de Castilla y León, de la patronal y de los sindicatos con la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. La vicepresidenta del Gobierno asegura que hará todo lo que esté en su mano para defender el diálogo social y la Junta garantiza el servicio de mediación laboral. No es la primera vez que el Gobierno hace un requerimiento a la Junta, ya ocurrió hace unas semanas, en enero, cuando pidió a la Junta que se abstuviera de aplicar medidas que vulnerasen la normativa actual sobre el aborto. Casi un mes y medio después de haber avisado en una reunión con los agentes sociales en Valladolid, la vicepresidenta de Trabajo anunciaba en Twitter el envío de un requerimiento a la Junta para que mantenga el SERLA. El propio presidente del Ejecutivo Regional le respondía a las pocas horas. Las competencias de los conflictos laborales están garantizadas. Por tanto, entendemos que una vez más Sánchez ataca a Castilla y León sobreactuando. El consejero de Industria también ha asegurado el mantenimiento del servicio de mediación y que el objetivo es reducir un 50% el gasto generado. Se buscan soluciones al SERLA, sin que ello signifique subvencionar chiringuitos sindicales. Garantizaremos la prestación del servicio con un coste razonable. Mañueco también le ha recomendado a la vicepresidenta Díaz que se centre en sus competencias. Más le valdría encontrar los fijos discontinuos que han salido de las cifras de las estadísticas del INE. El Partido Socialista no comparte esta visión y tampoco cree que el servicio de mediación laboral vaya a tener financiación suficiente. Tienen la obligación de mantenerlo, tienen la obligación de financiarlo íntegramente y desde luego nosotros lo vamos a defender con uñas y dientes junto con los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Los sindicatos y la patronal han pedido a la Junta que atienda el requerimiento y reinstaure el SERLA.
Quedan menos de 80 días para las elecciones municipales y el Partido Popular intensifica la precampaña electoral. Esta tarde, Fernández Mañueco y Javier Maroto han asistido a la presentación de Vidal Galicia como candidato a la alcaldía de Arévalo, en Ávila. El presidente de los populares de Castilla y León ha pedido que el 28 de mayo el voto se concentre en el PP para conseguir una victoria clara y contundente. Y en Laguna de Duero, el secretario autonómico del Partido Socialista ha presentado a la candidata a la alcaldía por esta localidad del Alfoz de Valladolid, a Yolanda Lanza. Luis Tudanca ha explicado en su intervención que busca alcanzar la victoria en la mayoría de los principales municipios de la provincia e incluso presidir la Diputación. Las grandes empresas demoscópicas dibujan un escenario muy abierto para las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Así lo ven desde las principales encuestadoras del país, el CIS, GAT3 y Sigma 2. El comportamiento del votante en función de la ideología tiene mucho que ver con ese escenario. Yo creo que entre los dos principales partidos van a sumar más votos, porcentaje de voto que ha tenido históricamente, porque hay una reconfluencia en ese sentido, ¿no? En mayo el escenario está todavía muy abierto, sobre todo a nivel autonómico. A nivel global de las municipales, el Partido Popular por poco va a superar al Partido Socialista. Es que el votante del espectro de centro-derecha está muy movilizado y, sin embargo, por ejemplo, entre los votantes del PSOE hay normalmente más de un 20% de indecisos. Bueno, una jornada como la del próximo 28 de mayo está medida al milímetro por la ley del régimen electoral. Se la conoce a esa ley como LOREG y en su regulación encontramos puntos curiosos como la inmunidad de los miembros de las mesas durante las votaciones. Ese domingo de elecciones no pueden ser detenidos casi bajo ningún concepto. No todo el mundo puede presentarse a las elecciones. La ley impide que lo haga la familia real, miembros de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, cargos públicos o los jueces y fiscales en ejercicio. La idea de la inelegibilidad es impedir que se presenten a las elecciones personas que, porque tienen autoridad, porque tienen una posición destacada, pueden ejercer influencia directa o indirecta sobre los electores. La ley garantiza que se formen las mesas electorales aunque no acudan sus miembros ni los suplentes. Aunque sean las que están en el colegio electoral en ese momento. Los miembros de la mesa y los interventores tienen impunidad durante las votaciones y el recuento. En ese tiempo no pueden ser detenidos aunque tengan cuentas pendientes con la justicia, con la excepción de que cometan un delito flagrante dentro del colegio electoral. Imaginémonos un abuso por parte de la autoridad que quisiera meter en la cárcel a todos los interventores o a los miembros de una mesa que consideren que pueden ser favorables a un partido político de la oposición. La LOREG también establece que solo pueden hacer campaña los contendientes electorales. Para evitar que a través de la participación en la campaña electoral de personas físicas o personas jurídicas que no son candidatos se altera la igualdad en la contienda electoral. Aunque sí que se permite que a título individual se apoye públicamente a un partido o candidato. La formación Sumar, liderada por Yolanda Díaz, está cada vez más cerca de ver la luz y Podemos pone condiciones para asistir a su presentación. Piden cerrar un preacuerdo y concurrir conjuntamente en las próximas elecciones generales. De momento, Díaz los invita a la presentación de Sumar, pero evita pronunciarse sobre la coalición. Han existido a partir de saber si esa coalición es posible, pues también asistir como miembros a ese acto. Cerrar un acuerdo lo antes posible para que podamos participar de todos los actos. Se llama Sumar, por tanto, claro que sí, que invitaremos a todas las formaciones. Ya hay fecha para la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. La segunda que presentan será la semana que viene, el martes y el miércoles. La votación está abocada al fracaso porque en principio solo cuenta con el visto bueno de los diputados de Vox y para salir adelante necesitaría la mayoría absoluta del Congreso. En Madrid está Sergio García. Todo apunta a que será casi imposible que esta moción de censura prospere porque se necesita esa mayoría absoluta. Es un mínimo de 176 escaños, 176 votos a favor y de momento el partido de Abascal solo cuenta con el apoyo de sus 52 diputados. Meritxell Batet todavía no ha desvelado la hora a la que se iniciará
este debate y otros detalles de la moción, aunque lo que sí sabemos es que Tamames no tendrá por qué subirse a la tribuna y podrá hacer su intervención desde cualquier otro escaño. El jefe del Ejecutivo quiere aprovechar esta moción de censura para atacar a Vox, también para desacreditar al Partido Popular, que ya ha anunciado que se abstendrá en esta moción de censura. Es la segunda moción que presentan los de Abascal contra Pedro Sánchez y en esta, al igual que en la primera, sin el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. Ramón Tamames tiene escasas o nulas opciones de desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Solo contará con los 52 votos de Vox en el Congreso, aunque los de Abascal mantienen la presión. Aquellos partidos políticos que no voten a favor de la moción de censura, quiere decir que están con Sánchez. La cita la próxima semana. El martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final. El PSOE la utilizará para poner a los populares en el punto de mira. La vamos a afrontar y la vamos a debatir con el máximo rigor y con la máxima seriedad. El PP se abstendrá porque no quiere, dicen, darle aire a Sánchez. No vamos a darle una alegría cuando hasta sus socios le dan disgustos y nosotros no vamos a ofrecerle una victoria parlamentaria porque estamos trabajando en derrotarle en las urnas. Será la sexta moción de censura de la democracia, la segunda de Vox en esta legislatura. La ley trans ha superado la primera semana en vigor y en los registros civiles de Castilla y León se han solicitado en torno a 40 peticiones de cambio de sexo legal. La huelga de letrados está retrasando unas tramitaciones de momento de manera indefinida que habitualmente deberían resolverse en unos 3 meses. Fátima Pérez. A falta de conocer los datos de Salamanca, en Castilla y León se han registrado 38 solicitudes para cambiar de sexo de forma legal. La mayoría de estas peticiones corresponden a hombres que quieren cambiar su sexo para ser mujeres. También entre estas solicitudes hay una que corresponde a un menor, la cual sí se puede tramitar a pesar de la huelga de los letrados porque se considera un servicio mínimo. Con la ley en la mano, esta madre respira aliviada. Dejar de subir montañas para arriba y para abajo y tener ahora mismo el camino llano para que, en nuestro caso, mi hija tenga su identidad, que es la que le corresponde. El último obstáculo que queda por superar depende del fin de la huelga de letrados. Yo creo que ha sido la primera que ha llamado. Ella ha mandado un correo y a ella le han contestado que, bueno, que como está en una lista, que a ella la llaman para dar la fecha y hora cuando la huelga se levante, claro. Así que estamos todos a expensas de que la huelga se levante. Ese cambio en el registro civil supondrá el reconocimiento de su hija de 18 años como mujer en cualquier documento oficial y el fin a sentirse cuestionada. Mismamente un carnet de autobús, el que te tengas que, si tu foto no cuadra, porque no has cambiado el DNI, no cuadra con tu físico y a lo mejor te dice que no eres tú y no puedes entrar al autobús, a una discoteca, lo mismo. La ley trans simplifica el proceso para el cambio legal de sexo. Las primeras peticiones son para el cambio de hombre a mujer. Sin todas esas trabas administrativas y sin esperar un proceso larguísimo. Entonces, esas personas están optando por hacer esa solicitud y otras por solamente el tema del nombre. Para poner fin al sufrimiento que les genera que un simple DNI no reconozca cómo se sienten de verdad. La provincia de Zamora es un referente a nivel nacional en implantar la terapia de estimulación magnética transcraneal. Se trata de un método para tratar la depresión resistente y los trastornos obsesivos, un avance en salud mental. Para ello cuentan con una máquina de última generación prácticamente única en España. Lo que crean son campos magnéticos a nivel cerebral que activa el funcionamiento de las células neuronales sin dolor y con prácticamente ningún efecto secundario. El mayor problema, podríamos decir, como no puede entender que es la depresión, es la inhibición del funcionamiento neuronal y esto genera un incremento del funcionamiento. En las Cortes, el presidente del Consejo de Cuentas ha informado del gasto no sanitario de 5 de los hospitales de la comunidad entre 2013 y 2017. Amilibia ha pedido a la Gerencia Regional de Salud planes anuales de gestión y ampliar a más servicios la compra centralizada.
Un informe en el que no ha podido contar con los datos del Hospital Universitario de Burgos, que es de colaboración público-privada. La portavoz del PP asegura que su gasto en luz o gas se ha incrementado en un 140% y que no se ha repercutido a sanidad. Que se descomponga ese canon, porque es un ejercicio de transparencia, porque va a permitir, en su caso, mejorar la gestión, y es un ejercicio de responsabilidad tanto por parte de la empresa concesionaria como, fundamentalmente, por el ente fiscalizado. El canon que llevamos pagado al UBU desde el año 2012 hasta octubre del año 2022 han sido 918 millones de euros, ni más ni menos. El coste en euros de lo que se paga, de los 80 millones que se pagan al año, la mayor parte del coste es la amortización de una inversión que se hizo en su día y que empezó el contrato en el 2012. Las autoridades sanitarias de la Unión Europea alertan de botulismo tras detectar 14 casos graves en pacientes que se sometieron a una operación para adelgazar en Turquía y enfermaron. Las primeras alarmas saltaron en Alemania hace unas semanas con 12 casos. En España hasta la fecha no se ha notificado ninguno, pero se mantiene la vigilancia activa y una constante monitorización. Sigue sin haber acuerdo entre Gobierno y agentes sociales sobre la reforma de las pensiones. No han conseguido hacerlo en su encuentro de esta tarde, aunque confían en alcanzar un pacto en un nuevo intento mañana. Moncloa se está planteando convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros este jueves para aprobarla. Finalmente, la propuesta del Gobierno, a nuestro entender, es una propuesta que va a dañar el mercado laboral y la competitividad de las empresas. Que estamos cerca de llegar a un acuerdo, solamente nos falta por matizar el alcance de la cuota de solidaridad. Esperamos a ver el texto final que nos van a enviar nuevamente mañana a todos los interlocutores sociales para analizar en qué términos queda ese asunto. Pues desde Ávila esta tarde precisamente el ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que no hay ningún enfrentamiento con los empresarios por esa reforma de las pensiones. Álvarez asegura que si no hubiera sido de hecho por el Ejecutivo de Sánchez, las empresas no habrían podido hacer frente a las crisis derivadas del COVID y de la invasión rusa. Sin los ERTEs, sin los fondos Next Generation, sin ahora el auténtico escudo social que está promoviendo el Gobierno y que incluye también la revalorización de las pensiones para nuestros mayores, sería imposible. Sería imposible que los trabajadores y las trabajadoras, pero tampoco las empresas, hubieran podido hacer frente y estén pudiendo hacer frente a este desafío. Y hoy el mercado bursátil se ha contagiado de temor ante la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley. La Reserva Federal ha garantizado el cobro de los clientes, pero no ha impedido que las bolsas se hayan agitado. Hoy el IBEX ha cedido un 3,5% y los grandes castigados han sido los bancos. Esto ocurre en plena reunión de los 27 ministros de Finanzas en Europa. La vicepresidenta Calviño ha defendido la buena salud de la banca española. En este contexto, los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de sus balances. Esta es la situación en la que estamos, con una perspectiva además de crecimiento económico y de buena evolución de la economía española en el curso de 2023. Análisis moderado para este año económico, el de Fernando Trías de Bes. El economista, escritor e investigador ha participado esta tarde en Segovia en un congreso empresarial. Desde allí ha hablado de las claves del éxito y nosotros le hemos preguntado por la evolución de la economía española. No va a ser un año fácil, tampoco va a ser un año de crisis ni de recesión, va a ser un año de cierta atonía, la inflación tiene que ir remitiendo poco a poco, el ahorro ya nos lo hemos gastado en inflación y por lo tanto, bueno, va a ser un año con una cierta atonía, pero yo creo que no va a ser al final tan malo como se prevé. La nueva ley de creación y crecimiento de empresas obliga a las compañías a presentar las facturas de manera electrónica. La medida se generaliza dentro de 2 años. De momento no hay una plataforma gratuita para hacerlo, así que pymes y autónomos echan mano de sus gestorías. Hoy es el segundo día de Diana al frente de su frutería. Vamos tirando y la gente va entrando.
De momento su ticket sale así. Normalmente pues en efectivo todo y las cuentas pues como siempre se han hecho. La nueva ley Crea y Crece obliga a las empresas a emitir facturas electrónicas y es poco el comercio que lo tiene ya en marcha. Nosotros más o menos lo sabemos porque trabajamos con ciertas instituciones que ya nos lo llevan exigiendo así tiempo atrás. Ricardo ya lo está preparando con su gestoría. Necesitas un programa de facturación concreto para ello, que nosotros no disponemos de él, porque además tampoco nos compensa hacernos con él, porque nosotros las facturas que hacemos, pues bueno, en nuestro gremio no son muchas. Por eso las empresas TIC reclaman que se pueda gestionar a través de un programa gratuito. El Gobierno tiene que potenciar esa plataforma pública, como es FACE, y hacer que las empresas puedan entrar de forma gratuita. Además, los datos estarían custodiados por el Gobierno, por Hacienda. Porque la norma establece que esas facturas sean accesibles durante 4 años. Y utilizar plataformas de mensajería privada es un riesgo. Aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros tendrán un año de margen y será en 2025 cuando todas tengan que tenerlo operativo. Es inasumible para las pequeñas empresas y autónomos. De momento está abierta consulta pública hasta el 22 de marzo. Más cosas. La Junta ultima el plan de emergencias por incendios forestales para adaptarlo a las nuevas circunstancias que rodean a los fuegos. El nuevo Infocal va a contemplar como mínimo 4 meses de riesgo alto y medio de incendios. Dependerá de las condiciones climatológicas y de las indicaciones de los técnicos. Eso implica adelantar o prolongar una campaña que venía comenzando el 1 de julio y duraba 3 meses hasta ahora. El año pasado las condiciones más adversas se dieron ya el 15 de junio, cuando comenzó, recuerden, el fuego en la Sierra de la Culebra. Va a establecer un mínimo de 4 meses de duración. Por lo tanto, la nueva regulación del plan Infocal, la campaña de peligro alto no va a ser de 3 meses, sino de 4 meses. En consecuencia, nuestra intención política efectivamente es ampliar un mes más la época mínima de riesgo alto en incendios forestales en Castilla y León. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado a la presidenta del Congreso el informe anual relativo a 2022. En este documento destaca quejas por daños medioambientales, como los incendios forestales, por ejemplo, también relativas a la sanidad pública o a la dificultad para acceder a una vivienda protegida. Castilla y León es la 6ª comunidad que más quejas ha presentado, pese a contar aquí con un defensor del pueblo propio, el procurador del común. Son imágenes del último día de formación de 10 tripulaciones ucranianas en Zaragoza. Aprenden a utilizar los tanques Leopard. Se trata de 55 militares que llegaron a España hace un mes y que han estado entrenando 12 horas al día para poder utilizar estos carros de combate. España va a entregar 6 Leopard a Ucrania en las próximas semanas. La consejera de Educación insiste en que la normativa en Castilla y León para acceder al concierto en los centros educativos no permite segregar por sexos. Es decir, se puede matricular tanto a niñas como a niños. Sobre el caso concreto de los colegios Pino Albar y Peñalba en Valladolid, recuerda que desde el año pasado la matriculación ya fue mixta en infantil y que si se producen vacantes en cursos superiores también serán mixtas. Entiende que el concierto que se está negociando se mantendrá. La norma se aplica a las primeras etapas que ofreces a concierto infantil y primaria. Cuando estás en secundaria, si no hay vacantes, lo que no vas a hacer es expulsar a los alumnos de un centro para matricularse en otro centro. Estamos hablando que de la ley nunca se puede producir efectos retroactivos. La ley se aplica del momento en que aplicas y se pone en marcha en un curso determinado. Y el rector de la Universidad de Burgos, que ha vuelto a mostrar su desacuerdo con la ley de universidades, asegura que la financiación para estabilizar las plantillas no está garantizada y que la propia ley obliga a que eso sea una realidad el año que viene. Que deberíamos de alcanzar el 1% del PIB, pero antes era como una afirmación contundente y en cambio ahora se queda más como una cierta reflexión, que sin esa financiación será imposible cumplir lo que establece la norma legal. Será sencillamente imposible. Hoy ha comenzado en Valladolid el Tour del Talento. Durante 5 días conectan a jóvenes con empresas. El objetivo es descubrir sus potenciales y retener a los futuros profesionales que se han formado en la ciudad.
En un escenario como el actual, la implantación de las tendencias digitales y tecnológicas está en el día a día de las empresas. Jóvenes activos, jóvenes que están bien formados, jóvenes que saben mucho de nuevas tecnologías. Lo que a veces pasa que no coincide la titulación que tienen, ¿no?, con lo que está buscando la empresa, y eso es una parte del esfuerzo que hacen tanto empresas como instituciones para intentar cuadrar ambas cosas. Todos los perfiles que tengan que ver con las nuevas tecnologías, perfiles que apuesten por la sostenibilidad, que hagan que una empresa pueda ser en el futuro más sostenible. Más de 30 directivos llegan a Valladolid para explicar qué están buscando las empresas y cómo son los líderes del futuro. Hay talento más que suficiente en el mundo. Lo que necesitan las empresas es un talento comprometido, talento que sienta la implicación y que se alinee con los objetivos. Y a su vez lo que busca el talento es que esas empresas tengan un impacto social positivo. La política, la economía, las relaciones internacionales o las tecnologías son elementos que pueden abrir o cerrar puertas al futuro profesional. Creer no es saber y saber no es entender. Necesitamos que los jóvenes de hoy, las nuevas generaciones, entiendan mejor la realidad, que es una realidad compleja. Las nuevas generaciones son las generaciones más preparadas de la historia y si tienen esa mirada diversa y abierta, pues tendrán más posibilidades. Ahora más que nunca, la sociedad busca líderes capaces de buscar soluciones que guíen al resto. La Universidad a Distancia, la UNED, cumple 50 años en nuestro país y el aniversario se ha celebrado en El Bierzo. El Centro Asociado de Ponferrada es un referente tecnológico para la institución y se ha escogido como lugar para conmemorar esta fecha. Nos lo cuenta Silvia Nogueiro. Aquí en este centro ponferradino nació la primera red de videoconferencias que son el alma de la UNED, una universidad que nació en 1972 con una filosofía clara: acercar la formación universitaria a todos los ciudadanos. Hoy, 50 años después, la UNED se ha convertido en el principal campus de Europa con aulas en más de 200 núcleos rurales. Este encuentro en el centro de UNED Ponferrada tiene mucho sentido, pues como saben ustedes, UNED Ponferrada es uno de los centros referentes en tecnología, en el desarrollo de la tecnología educativa más disruptiva en los últimos años. Esto es actuar en local, esto es generar nuevas oportunidades, esto es adelantarse al futuro para dar nuevas oportunidades a la gente joven que tiene y que vive y que espera y que queremos seguir viviendo en Castilla y León. El Ayuntamiento de Madrid ha instalado esta mañana una placa conmemorativa en la que fue la casa de Venancio Blanco durante 40 años con motivo del aniversario de su centenario. Se reconoce así la figura de este salmantino universal que pasó gran parte de su vida formándose y desarrollando su obra en tierras madrileñas. Él dejó un extenso legado, escultura, dibujos, obras en otras técnicas. Gran parte de su legado también está aquí en Madrid, como en Salamanca. Y mi padre, yo creo que como reconocido artista universal, es un gran embajador de nuestra tierra, de Castilla y León, allí donde vaya su obra, su discurso y sus amigos. 44 años después ha aparecido en Italia una obra de arte robada en Astudillo, en Palencia. En el 79 desaparecía de esta iglesia la talla de San Lucas, atribuida a Gil de Siloé. En las primeras investigaciones se relacionó el robo con el famoso ladrón de obras de arte Eric el Belga. Ahora la Guardia Civil ha localizado la talla en Italia, justo cuando iba a ser subastada. Este domingo se ha celebrado una gala más de los premios Oscar y ya van 95. La noche ha sido muy larga en Hollywood, pero sobre todo para el equipo de la gran triunfadora. La cinta Todo a la vez en todas partes se hizo con 7 de los premios más importantes, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Protagonista. And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once, Daniel Kwan. Todo a la vez en todas partes arrasa en los Oscar. La película dirigida por los Daniels tenía 11 nominaciones y ha conseguido alzarse con 7 estatuillas, entre las que se encuentra la de Mejor Película y Mejor Dirección. Ana de Armas estaba nominada a Mejor Actriz por su interpretación de Marilyn en Blonde, pero finalmente el premio se lo llevó Michelle Yeoh, quien ha hecho historia. Se ha convertido en la primera intérprete asiática en conseguir el Oscar a Mejor Actriz, al igual que su compañero de elenco Ke Huy Quan,
quien entre lágrimas reconocía haber cumplido un sueño tras hacerse con el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Otro de los premiados fue Brendan Fraser, quien también celebró haber conseguido la estatuilla Mejor Actor por su papel en The Whale. Navalny, el documental que cuenta la historia de un opositor ruso que se enfrentó al régimen, se coronó como el mejor documental. El director mexicano Guillermo del Toro tampoco pasó desapercibido en esta gala. Se alzó con el Oscar a Mejor Animación por su película de Pinocho. Quien no tuvo esa suerte fue el cineasta estadounidense Steven Spielberg, a quien ya han bautizado como el gran perdedor de los Oscar. Pues con cine nos vamos hoy, enseguida llegan los deportes y el tiempo y a las 9:25 cuestión de prioridades. Hoy José Luis Martín entrevista a uno de los académicos de la RAE. Nosotros les esperamos mañana. Feliz noche.